Ahora en este vídeo, familia, vamos a hablar sobre la protección energética, pero primero, desde el vídeo anterior donde hablábamos sobre estas entidades que se dedican básicamente a intentar borrar el registro, porque como todas las entidades tenemos una función. Cada entidad tiene una función. Cada guía tiene su propia función, por eso se nos administra ese guía para ese aprendizaje, dependiendo de las deudas, de los aprendizajes que tú tengas en esa vida. Porque en cada vida se planifica sanar una parte, equilibrar otra parte. Por lo tanto, estos seres, su función básicamente es retroceder el despertar masivo de conciencias. Entonces, si ellos necesitan retroceder el despertar de conciencia, ellos necesitan manipular para que vayamos con ellos, para que así se nos pueda borrar el registro y así tú en la siguiente vida es como si no fueras básicamente avanzado nada en tu lista de lo que tú tienes que avanzar para equilibrar, y así es como una y otra vez. Después, a lo mejor te estás preguntando qué pasa mientras con tu guía, ¿no? Porque al final el guía principal, Oriana, el guía principal está con nosotros también cuando somos espíritu. Obviamente se nos deja que nosotros tengamos nuestro aprendizaje. Es tan simple como si te estás preguntando ¿por qué nuestro guía principal no nos ayuda? ¿Por qué no nos advierte de esto? Lo único que tiene permiso para decirnos nuestro guía principal es: tienes que hacer tu proceso, tienes que hacer tu aprendizaje. Y cuando se nos dice esto, lo que nos quiere decir básicamente es: lo que tenga que durar, durará, porque aquí el tiempo transcurre diferente. Pero ya te está como dando a entender que tú tienes que hacer ese aprendizaje antes de irte a la quinta dimensión para avanzar. Con lo cual, él tiene que respetar nuestro libre albedrío y nosotros tenemos libre albedrío tanto aquí en la tercera dimensión como en la cuarta dimensión. Y por eso mismo se aprovecha tanto gente aquí para que nosotros tomemos las decisiones por nosotros mismos, porque cuando alguien te manipula o te estafa, no te dicen: oye, yo no te he puesto aquí una pistola en la cabeza, tú has sido quien, sí, tú me has manipulado, pero al final yo he caído, pero ha sido desde mi libre albedrío, yo he decidido. Es lo mismo en la cuarta dimensión. Tú has decidido ir cuando podías decidirte a hacer tu aprendizaje el tiempo que tuviera que ser. Tú has querido encontrar una salida muy rápida, que es lo que te está vendiendo esta entidad, y tú has decidido. El guía principal no puede intervenir ahí, porque los guías no pueden intervenir en nuestro libre albedrío. Y te lo digo así porque lo estoy escuchando ahora mismo y básicamente es como, claro, porque me está diciendo, y es así, ellos quieren, ellos también lo sufren, y más que nada por el amor tan grande que nos tienen. Ellos quieren que nosotros avancemos, pero no pueden. Ellos tienen normas. En todo el universo hay normas, hay leyes. Todo esto lo vemos en la formación del nivel 2, pero ellos también tienen unas normas. Por lo tanto, el guía siempre está para aconsejar. Algo que te voy a decir antes de pasarnos a la protección es que algo que te va a ayudar mucho, porque cuando empezamos a canalizar y las personas empiezan a sentir, más que a sentir, a escuchar luego en su mente a las entidades y a los guías, como hay luz, hay sombra. Por lo tanto, cuando tú más te acercas a tus guías, y cuando hablamos de luz no hablamos solamente de entidades de luz, sino hablamos de que cuanto más tú te acercas a tu propia luz, pues se te van a venir guías y entidades para tu aprendizaje. Y cuanto más te acercas a tu sombra, también van a venir entidades que se dedican, porque es su trabajo, a ponerte a prueba. Al final, aquí en el universo, todo Kiski tiene una función, todo Kiski. Y por mucho que tú le quieras decir, es que tú eres malo. Bueno, a ver, un ejemplo. Las personas que se dedican a la protección del menor. Pongamos
que una madre se ha quedado viuda, que por X factores de la vida le han sucedido cosas y no llega a final de mes, no puede pagar, se ha quedado viuda y está pasando todo el duelo y tiene que llevar adelante su familia. Y pues pongamos que vienen a revisar su casa, a ver cómo educan a su hijo y a su hija y deciden quitarle a ese hijo. Esa persona que tiene el trabajo y es la que le quita a su hijo, ¿es una persona buena o es una persona mala? Esas personas que cuando tú te metes en una hipoteca y tienes que pagar la casa y no puedes pagarla por X factores de la vida y echan a esas personas de las casas, familias que tienen hijos, personas mayores que han estado toda su vida para pagar esa hipoteca y aún así por factores de la vida y aún así vienen esas personas a desalojar a esos ancianos o a desalojar a esa madre que tiene a sus hijos y que ha hecho hasta lo imposible. Esas personas que desalojan, ¿son buenas o son malas? O sencillamente están haciendo su trabajo. Pues no sé si alguien te lo ha contado así alguna vez, pero esto es el universo. Son seres, son personas, son entidades, cada cual tiene su trabajo. Y nosotros aquí en la tercera dimensión tenemos libre albedrío, porque nosotros aquí es donde se tiene libre albedrío. Solamente en la tercera y en la cuarta dimensión se tiene libre albedrío. Con lo cual, estas entidades como los guías no tienen ese libre albedrío. Ellos tienen una función, tienen un propósito y tienen que cumplir sus funciones. Por lo tanto, muchas veces incluso aunque les sepa mal, aunque quieran hacer más, tienen que cumplir su deber. Y esto me recuerda mucho, no sé a ti, a las personas, pero la diferencia está en que aquí las personas lo hacen por su libre albedrío. Pero vamos a ponernos en el ejemplo de cuando hace unos años la mili era obligatoria. No había libre albedrío. Ahí todo el mundo, los hombres tenían que hacer la mili sí o sí. Y si durante la mili te hacen irte a cierto destino y te dicen que tienes que hacer X, X y esto otro. Y es así o así. Pues es lo mismo, es que como es arriba, es abajo, todo es así. Ellos no tienen ese libre albedrío, ellos tienen su función. Por lo tanto, por mucho que ellos quieran ayudarte y decirte no vayas, no pueden. Tienen que dejarte con tu libre albedrío porque tú tienes que aprender cuando te equivocas, tienes que aprender de los errores. En cambio, nosotros aquí tenemos nuestro propio libre albedrío y tú decides qué función y cuál es tu trabajo. Por lo tanto, ni hay buenos ni hay malos, sino que cada persona y cada entidad y seres tienen su propia función. Y estos no deciden, estos fueron creados para tener esa función, para que exista todo el equilibrio en el universo y en la creación. Por lo tanto, estas entidades que también te están manipulando y están utilizando esa estrategia, que son los dones que se les dieron, para frenar el despertar de conciencia masivo, también tienen un propósito. No son malos. Están haciendo su función, están haciendo su trabajo y no tienen elección. Es su trabajo porque hay un bien mayor, que es lo que nos dice siempre Dios en la Biblia. En los textos más antiguos siempre hay un bien mayor, es decir, siempre hay una causa mayor por lo que ocurre todo en el mundo. Y hasta que tú no recuerdes de dentro para qué se hizo y con qué finalidad se hizo la creación, no tú como humano, sino toda la creación, para qué se hizo, hasta que no lo recuerdes, como lo hice yo y como de cada vez lo está recordando más gente, lo ha recordado y lo está diciendo, y como yo lo expongo en mi libro, El susurro del juego de la creación, que yo lo expongo todo ahí, todo lo que yo recordé. Cuando tú entiendes para qué se creó la creación y la finalidad, entiendes que no hay ni bien ni mal, ni siquiera las personas que hacen los actos más crueles y más falta de empatía del mundo, porque existe esa conciencia de puro amor y existe esa conciencia de falta absoluta de amor y de empatía. Y la creación es todo un equilibrio constante de esas dos. Y hay un porqué de por qué existieron estas dos.